duro, ¿cierto, hermano? Cuando se enferma alguien amado en la casa y cuando uno queda impotente y no sabe qué hacer. Así estaba Jairo. Y la Biblia dice que Jairo vino y se postró a los pies de Jesús. Imagínense a un hombre que está dirigiendo una sinagoga, que es un hombre principal, y él viene y se postra a los pies de Jesús. Él lo hizo. Estamos hablando de un judío. Hermano, un judío no se le arrodilla a nadie, a no ser que sea Dios. Ese hombre sabía, él logró discernir, él tuvo la revelación que Jesucristo era Dios y fue y se postró. Entonces yo estoy viendo a un hombre que era de un corazón humilde. A veces nosotros somos muy orgullosos, ¿cierto? Él abandonó su posición de ser principal, de ser el líder, y fue y se postró a los pies de Jesús. Y la Biblia dice que le rogó. ¿Y qué le rogaba? Mire por favor la última parte del versículo 41. ¿Qué le rogaba? Le rogaba que fuera ¿a dónde? Parte final del versículo 41. Que fuera a su casa. Yo le quiero hacer una pregunta sin respuesta. ¿Rogamos nosotros a Jesús que venga a la casa? ¿Es nuestro anhelo diario en nuestras oraciones que la presencia de Jesús gobierne nuestro matrimonio, gobierne nuestro hogar? Porque casa es hogar, casa es familia. A veces, hermanos, nuestras oraciones se centran en pedirle a Dios que supla lo que necesitamos, en pedirle a Dios que bendiga lo que yo quiero. Pero ¿con qué frecuencia nuestra oración es: Jesús, ven a gobernar mi casa? Cuando Jesús gobierna una casa, en esa casa el factor común no es la contienda, no es la pelea, no es el alegato, no es la discusión. Cuando Jesucristo gobierna en una casa, los corazones de esa casa tienen la capacidad de perdonar y caminar en un estilo de vida que se honra a Dios. Él empezó a rogarle: ven a mi casa. ¿Cuál era el objetivo de Jairo para que él fuera a su casa? Es que en la casa había un problema. Su hija se estaba muriendo. Yo puedo hacer una aplicación espiritual aquí. ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu hija? Tenemos que orar por ellos, porque lo más seguro es que ellos necesitan a Jesús. Y él empezó a rogarle por su hija, que era la única y que estaba enferma de muerte. Y él se fue a buscar a Jesús para que hiciera un milagro. Así que la multitud estaba con gozo esperando a Jesús, pero además este hombre estaba confiado en Jesús. Vamos ahora en segundo lugar a mirar que cuando queremos lograr un milagro hay obstáculos que superar. Los milagros están precedidos de algún obstáculo. Cuando usted lee los evangelios, no encuentra ningún milagro que no haya tenido que superar algún obstáculo. Aún los que Jesús hizo por su amor y por su compasión. Por ejemplo, cuando vemos a la viuda de Naín, que la Biblia dice que ella no rogó ningún milagro, fue la compasión de Jesús que resucitó a su hijo. Pero esa mujer estaba llorando. Yo creo que ella también se quería morir. Era su único hijo, no tenía esposo, era viuda y la única esperanza era su hijo. Ella tuvo que superar una crisis. Los milagros están precedidos de algunos obstáculos. No pensemos, hermanos, que lo que queremos ver de Dios va a venir de manera sencilla. Quiero decir, va a venir sin que no tengamos que hacer nada. Por lo menos un milagro requiere fe. Vamos a leer Lucas capítulo 8, versículo 49. Estaba hablando aún, es decir, Jairo estaba hablando con Jesús y le estaba explicando la condición de su hija. Verso 49.
estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga. Oiga, era uno que estaba ya en la casa de él, y vino y le dijo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Versículo 50. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Quiero que observemos en ese versículo varias cosas. Él está intercediendo, él está rogándole a Jesús por un milagro. Y en el proceso del ruego viene uno de la casa de él a decirle que no ruegue más, que ya se murió. Ese hombre es figura de aquellos, porque son usados por el diablo o por su falta de discernimiento, son aquellos que vienen a estorbar el proceso de fe y el proceso de ruego de nosotros por un milagro. Él está delante de Jesús, él está rogando, él está pidiéndole a Jesús que vaya, él está creyendo en un milagro, y viene el otro y le dice: no, no ruegue más. Vea, murió. Y es cuando a veces nos falta aquella persona que viene y le dice: no, deje de orar por eso, ya no más, ¿qué va a hacer? ¿Y usted está yendo a la iglesia por eso? No, ya no se puede hacer nada. La incredulidad, y junto con esta el temor, el desánimo y la inconstancia vienen a derribar el milagro. Yo no sé qué está esperando usted del Señor. Yo no sé por qué usted esté rogando a Dios, y no sé cuánto tiempo lleve esperando que Dios haga un milagro. Y lo que Dios le está diciendo a usted esta noche es que persevere, que no deje de orar y que no deje de confiar en Él. Porque van a venir quienes te van a decir: no se puede, para ustedes eso es imposible, usted no es capaz, deje de pedirle a Dios por eso, usted no va a poder alcanzar esto o aquello. O son mensajeros del diablo o son cristianos sin discernimiento, pero en el camino van a aparecer. Y yo quisiera decirle a usted que no van a aparecer, pero sí van a aparecer. Eso forma parte del camino. ¿Y sabe una cosa? Ese hombre que viene a hablarle a Jairo le dice: no molestes más al maestro. Para ellos el ruego nuestro es una molestia. Y viene y le dice: no molestes más al maestro, ya murió. ¿Saben qué es lo terrible de esto? Que la fe nos da fuerza para perseverar, pero cuando viene la incredulidad se contagia, la incredulidad debilita, la incredulidad estanca, la incredulidad trae miedo. Y entonces cuando ese hombre le dice: ya no ruegues más, ya murió, entonces como que la fe de Jairo comienza a menguar, y ante eso es que el Señor vuelve y le habla. Y entonces el Señor vuelve otra vez como a confirmar la fe de Jairo. No temas, Jairo, cree. Para todos, la niña ya había muerto, ya no había oportunidad. Pero el Señor le dice: no temas, Jairo, cree solamente. Yo no sé por qué usted le está creyendo a Dios, pero pase lo que pase, usted no deje de creer en Él. Uno de los enemigos que tenemos que superar es que a veces pareciera que Jesús no nos prestará atención. ¿Le ha pasado a usted a veces que usted está orando, clamando a Dios, esperando ver algo, y está rogando y no pasa nada y no hay respuesta del cielo? Y pareciera que yo creo que el Señor me estará oyendo. Yo voy a tratar de recrear la historia. Mire, Jairo está hablando con el Señor. Dice la Biblia que la multitud le oprimía. Era inmensa la multitud y se empujaban unos a otros
Y Jairo le tocó pasar entre ellos hasta que llegó donde Jesús. Captó la atención de Jesús y le dijo: maestro, y se postró y empezó a rogarle. Jesús lo está mirando: ve a mi casa, mi hija está enferma, sana la señora. Están allí en el asunto. Y entonces el Señor le dice: está bien, Jairo, vamos a tu casa. Y comienzan a caminar. Cuando están caminando, aparece una mujer. La mujer enferma de flujo de sangre toca el manto de Jesús y por la fe de ella poder salió del Señor y fue sana. Entonces el Señor se detuvo y dijo: ¿quién me tocó? Y los discípulos comenzaron: Señor, tú preguntas quién te tocó si todo el mundo está encima de nosotros. No, alguien me tocó de manera diferente. Alguien me tocó con fe y sacó de mí poder. ¿Quién me tocó? En su humanidad Jesús no sabía. Y él preguntaba, y la mujer que estaba enferma de flujo de sangre había sido sanada, y ella estaba así como asustada. ¿Y quién me tocó? Y ella: yo, Señor. Sí. Y entonces el Señor dice: por tu fe quedas sana de tu azote. Pero lo que yo quiero decir es lo siguiente: Jesús se puso allí a preguntar quién era, y luego: ¿y qué te pasó? Y Jairo acá: mi niña se me está muriendo. Y él: ¿y cómo así, mujer? ¿Y qué tenías? ¿Y cuántos años llevabas con eso? No. Y Jairo: mi niña. Y cuando van a reanudar el camino, viene: vea, ya se murió. No moleste más al maestro, Jairo, ya pues había oportunidad, pero ¿qué se va a hacer? Pero esas fracciones de segundo de Jairo ahí ansioso son las fracciones de segundo que a veces nosotros vivimos y que nos dura meses y años. Y uno está pidiéndole al Señor que haga algo. Y saben, uno sabe en el corazón que Dios lo va a hacer. Pero pareciera que eso se dilata, que no hay respuesta. Pero lo que el Señor nos enseña aquí es que tenemos que perseverar. Persevera. Mientras tengas vida, persevera. Otro obstáculo que nosotros tenemos que superar es el orgullo. El orgullo. Y lo digo porque Jairo vino y se postró delante del Señor. Yo me imagino, porque la Biblia no nos dice que otros lo hayan hecho de la multitud. Fue el principal de la sinagoga el que vino y se postró. No lo hicieron los escribas, no lo hicieron los fariseos, no lo hicieron los otros ministros de la sinagoga, lo hizo él. Yo creo que una de las cosas que a nosotros nos cuesta trabajo derribar es el orgullo. ¿Es usted orgulloso? ¿Es usted orgullosa? No, pastor, ¿cómo le ocurre? No, ¿quién yo? No, pastor. Por eso es que Dios trabaja con nosotros. Voy a decirle algunas señales de orgullo. No pedir perdón. Pero ¿cómo yo voy a pedir perdón si es que a mí fue el que me ofendieron? Pida perdón. Pero ¿cómo así? Pida perdón. Cuando usted le ofende, no le hiere, no le queda su corazón herido, hay que pedir perdón porque no queda resentido. Una de las señales del orgullo es la falta de pedir perdón. El no pedir perdón, eso es una muestra de orgullo. Una muestra de orgullo es no aceptar los errores. No, pero yo no dije eso. Orgullo. Una expresión de orgullo es cuando no queremos aceptar la ayuda de otros y la necesitamos, pero no aceptamos la ayuda de otros. Eso es orgullo. Otra cosa que a Jairo le tocó superar fue a la multitud. Cuando vamos a alcanzar un milagro, un obstáculo que tenemos es la multitud. Él estaba procurando alcanzar a Jesús. Y el pasaje dice que la multitud le oprimía. Así que para Jairo no fue fácil llegar al maestro. Requirió esfuerzo, perseverancia, superar el menosprecio. De pronto había algunos que no lo querían. Usted sabe que cuando una persona está en una posición de liderazgo o de privilegio, por su mismo ejercicio a veces hace que gente no le quiera.
Y había seguro algunos que no le querían. Cuando vamos a alcanzar un milagro del Señor, hermanos, hay obstáculos que superar. Y yo creo que todos estamos necesitando un milagro. Hay obstáculos que superar y hay que ser conscientes de eso. Y en tercer lugar, vamos a ver que la fe de Jairo, la fe constante, alcanza los milagros. Una fe constante alcanza los milagros. Lucas capítulo 8, versículo 51. Vamos por favor a leer Lucas capítulo 8, versículo 51. ¿Están conmigo? Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Mire, una de las cosas importantes es la atmósfera de fe. ¿Por qué Jesús no dejó entrar a la gente? ¿Sabe por qué Jesús no los dejó entrar? Porque cuando Jesús llegó, todos estaban llorando. Versículo 52. Dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Imagínate cuando ellos llegan, había un oficio en Israel que ellas se llamaban las plañideras. Eran las que lloraban cuando alguien se moría porque les pagaran. Las contrataban. Entonces, según la cantidad de dinero, contrataban 2, 3, 4, 5 plañideras. Y entonces ellas llegaban allá a llorar por el muerto. No sabían ni quién era el muerto, pero lloraban por él. Se llamaban las plañideras. ¿Sí? Era parte del funeral, del rito. El hecho es que cuando Jesús llega, la gente, dice la Biblia, está lamentándose. Era una niña. Todos están llorando por la muerta. Pero Jesús viene por la viva. Entonces, la atmósfera no era de fe. Así que para Jesús era difícil hacer un milagro en una atmósfera incrédula, en una atmósfera donde están sumidos en el dolor. Dios no se mueve por el dolor y el lloro y las lágrimas. Ay, Dios mío, Dios se mueve por la fe. Por eso, cuando enfrentemos una crisis, un problema, más que lamentarnos, lo que tenemos que hacer es orar con fe. Cuando usted está en medio de una crisis, ahora, si su corazón está triste y usted quiere lamentarse, laméntese, hermano, y llore. Y después de que pase esa etapa, levántese y comience a orar declarando la palabra de Dios, alimentando su fe. Dios se mueve en la fe, los milagros ocurren en una atmósfera de fe. Ahí la Biblia lo dice. Es por eso que el Señor no quiso que nadie más entrara a la casa. Saben, hermanos, confiar en Dios es una decisión. Usted decide si confía en Dios o no. Esa decisión la tomamos, por supuesto, alimentados en la presencia del Señor, fortalecidos en el Señor. Eso nos lo dice el versículo 52, dice que todos lloraban y hacían lamentación por ella, pero él, Jesús, estoy en el verso 52, pero él dijo, ¿qué dijo Jesús? No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Todos llorando y todos diciendo, ay, se murió. Y Jesús viene y dice, no está muerta, ya está durmiendo. ¿Y sabe por qué, hermanos? Escúcheme lo que le voy a decir aquí. Las personas de fe hablan diferente. ¿Me escuchó? Las personas de fe hablan diferente. No dicen locuras, dicen confiados en Dios. No, es que esto está muy mal. No, es que así no puede. ¿Y usted cree que vamos a hacer esto o aquello? No, ¿y de dónde? No, es que esto está muy difícil. No, lo que podamos hacer. El Dios nuestro es todopoderoso.
Y lo que está aquí escrito en cuanto a los milagros del Señor es verdad. Y Dios no cambia. Dios sigue haciendo milagros. Dios quiere moverse en tu casa. Dios quiere mover su mano a tu favor. Dios quiere abrir puertas delante de ti. Dios quiere hacerlo. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque nuestro Dios es sobrenatural. Si no, entonces nosotros seríamos un club, una comunidad cualquiera, una reunión de personas naturales. Nosotros somos pueblo de Dios, un pueblo diferente, un pueblo llamado a caminar en lo sobrenatural, porque ese es nuestro Dios. Si yo no aspiro a eso, entonces ¿cuál es la diferencia con aquel que no tiene a Dios? Estaríamos entonces, amados, profesando una religión. Pero el que vive en nosotros, Jesucristo nuestro Señor, es mayor que el que está en el mundo. Y Él nos ha llamado a ser más que vencedores. Ahora, cuando nosotros creemos en el Señor, nuestra fe derrota la burla y el menosprecio. Porque cuando tú comienzas a hablar diferente, cuando tú comienzas a hablar confiado en Dios y que Dios hará algo, yo no sé si será hoy, mañana o pasado, pero Dios hará algo. ¿Por qué? Porque Él es mi Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy confiando en Él. ¿Por qué? Porque yo creo en Él. ¿Por qué? Porque estoy obedeciéndole a Él. Él hará algo. De manera que empezamos a hablar de manera diferente. Y cuando empezamos a hablar de manera diferente, cuando empezamos a hablar de fe, entonces los otros te van a señalar. Y por la espalda te van a hacer así. Y se van a burlar. Y quizá te van a menospreciar. Lucas 8:53. 8:53 dice: y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. ¿Estaba muerta, sí o no? Claro que estaba muerta, así dice el texto. Y ellos sabían que estaba muerta. Pero cuando Jesús la vio con los ojos de la fe. Jesús la vio con los ojos de la fe. Y cuando Jesús la vio con la visión del Padre. Jesús vio en esa niña muerta un milagro. Ella vio un milagro. Jesús vio en ella un milagro. Sin embargo, de él se burlaban y lo menospreciaban. Pero saben, hermanos, Dios premia la fe. Dios premia la fe. Por eso no renuncies, no dejes de perseverar, no dejes de orar. Vamos a leer Lucas 8, versículo 54. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu, ¿qué? Su espíritu volvió. Su espíritu ya se había ido. Por lo tanto, la niña estaba muerta. Santiago dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. Cuando una persona muere, su espíritu sale, hermano. Su espíritu y su alma salen. Cuando una persona muere, su espíritu y su alma, unidos, indivisibles, ellos salen y emprende un viaje o a la presencia de Dios por la fe en Jesucristo el Señor, porque nació de nuevo. Porque al cielo no vas por las buenas obras, al cielo vas por tu fe en Jesucristo el Señor, porque creíste que la sangre de Jesús te limpió, porque naciste de nuevo en Cristo Jesús. Así que la persona muere y emprende su viaje a la presencia del Señor, o emprende su viaje alejado de la presencia de Dios. El espíritu había salido, pero cuando Jesús le habló: muchacha, levántate. Yo no sé dónde estaba su espíritu, no sé a qué distancia estaba del cuerpo, pero el espíritu escuchó la voz de Jesucristo y dijo: tengo que volver. Si Jesús, escúcheme, si Jesús hace volver el espíritu
aún muerto, ¿cómo no te va a devolver la bendición que se ha perdido? Ay, no, es que esto está tan duro, tan difícil. No, yo no sé. Hermano, el Señor Jesucristo venció la muerte, venció al infierno. No hay problema que Jesucristo, el Señor, no pueda solucionar. De manera que dice el texto 55, versículo 55, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! Y la niña se levantó y asombrada, caramba, si estoy otra vez en la casa. Yo lo que ella decía, yo vi el túnel, yo lo vi. Yo vi la luz. Ay, volví. Y coma. Jesús le mandó a traer comida. Hermano, para Jesús todo es posible. Yo no sé si usted está pasando por una situación difícil o el Señor va a poner delante de su camino una prueba, lo que sea, pero para Jesucristo el Señor todo es posible. No hay nada difícil para Dios. De las cosas que el Señor requiere de nosotros es que nosotros alimentemos la fe, es que nosotros perseveremos. El asunto, a veces la acción de Dios se detiene cuando nosotros nos detenemos en el creerle a Él. Dice el versículo 56, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido, porque no era aún el tiempo de dar a conocer a Jesús como el Mesías. Lo cierto es que ¿cuántos vieron este milagro? Como 5, ¿no? Como 5, ¿verdad? ¿Y sabe por qué pocos vieron el milagro? Porque la mayoría no creía. El problema de la incredulidad es que te pierdes los milagros. Amén. El privilegio del que cree es que es testigo y protagonista de los milagros del Señor. Cristo es la resurrección y la vida y tiene el poder para levantar a los muertos y restaurar lo que se ha perdido. Si el Señor Jesús levantó un muerto, ¿cómo no va a levantar al caído? Ellos se quedaron asombrados, impresionados. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y las cosas que yo amo y en el Señor Jesucristo es que Él no cambia. Jesús sigue siendo el mismo. Aquel que caminaba por las calles de Jerusalén, de Galilea, de Capernaum, es el mismo. Y yo quiero invitarle a usted a pensar en este momento es, ¿dónde estás requiriendo que el Señor haga un milagro? Piense por unos segundos, ¿dónde requiero que Jesús haga un milagro?